Bien, vamos a dar paso ahora a la tercera de las charlas de esta tarde, de Ana María Gómez Díaz, perdón, Ana Gómez Díaz, que es compañera también del proyecto Arqueólogas, es arqueóloga conservadora de la Casa Bonsor Castillo de Mairena y que nos va a hablar de mujeres garantes de la creación y conservación del Castillo de Mairena y sus colecciones. Cuando quieras, Ana. Hola, ¿qué hay? Bueno, buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar a agradecer a Marga que me incluyera en este proyecto, que la verdad es cada vez que voy avanzando un poco más en la investigación, pues cada vez me va enganchando un poco más en este tema, que en principio no era mi tema de estudio, pero bueno, resulta cada vez más interesante. Igual que los compañeros anteriores, pues a mí me ha pasado lo mismo, es que he empezado a investigar sobre este tema en los archivos del museo y cada vez pues he encontrado más información. Entonces traigo aquí lo que sería como una especie de visión general, que profundiza en algunas cosas, pero que visto lo visto de toda la información que he encontrado, pues tendríamos que avanzar mucho más, porque es bastante interesante la visión que tenemos ahora, mucho más completa del castillo y de su historia. Entonces paso a contaros un poco, a ver, sí. Bien, tal y como os he contado, pues este proyecto pues, abarca, digamos, la historia del castillo de Mairena del Alcor, que es una fortaleza cristiana del siglo XIV y XVI que se ubica en Mairena del Alcor, una población que está muy cerquita de Sevilla. ¿Y qué papel tiene el museo? Pues el papel del castillo y del museo lo he enfocado por la figura de Jorge Bonsor. ¿Qué hace Jorge Bonsor y quién es? Jorge Bonsor pues será conocido por muchos, quizás otros quizás no, es un arqueólogo de nacimiento francés, pero nacionalidad inglesa, que acude a España en busca de paisajes que pintar, porque era de formación pintor. Con el paso de los tiempos y su llegada a Carmona, el conocimiento de la necrópolis de Carmona se convierte en uno de los primeros arqueólogos científicos de aquí del suroeste peninsular, una de las figuras más importantes. Pues bien, él, en su metodología de trabajo, tenía como una parte importante, aparte de las investigaciones arqueológicas, encontrar un sitio donde exponer al público todos los frutos de esa investigación. Entonces, con ese objetivo, compra el castillo de Mairena del Alcor, que es donde él pretendía ubicar las colecciones que no eran las colecciones romanas que había descubierto en la necrópolis de Carmona, que ya tenían su propio museo allí, sino que este sería el contenedor en las colecciones prerromanas de las excavaciones que estaba realizando por los Alcores. Entonces, con ese objetivo, en 1902, Jorge Bonsor compra el castillo de Mairena y digamos que desembarca allí. Nosotros ya con anterioridad sí que hemos hecho alguna iniciativa en la cual pues se reconocía ya que no era solo Jorge Bonsor que vivió en el castillo y quien era, digamos, el garante de su legado, sino que había otras personas que también eran importantes. En este caso, pues serían sus dos esposas, Gracia Sánchez Triguero y Dolores Simón Ruiz. Quizás la persona que tuvo más empeño en reconocer esta labor y este papel jugado por las mujeres de Bonsor, podríamos decir, como decíamos en el principio de la conferencia, las mujeres pues fue María Peñalver, que ya falleció hace pocos años. Ella fue la primera mujer que hizo, y la primera persona que hizo una memoria de investigación sobre Jorge Bonsor. Ella tenía como base toda la documentación que tenía su familia, ya que ella era heredera del legado de Bonsor al ser sobrina de su segunda mujer, de la viuda. Entonces ella fue la que impulsó tanto a Fernando Amores como a mí a escribir una monografía en la cual se recogieran aquellas memorias y aquellas vivencias que se han vivido en el castillo, digamos, partiendo de los cuadernos de restauración que ellos conservaban de la restauración que había llevado a cabo Jorge Bonsor en el castillo, como de todos los recuerdos y la que tenía la familia, su propio álbumes familiares y fondos que ellos poseían en ese momento. Entonces, gracias a eso ya supimos un poquito más sobre la vida del castillo más allá de las investigaciones y del papel que jugó Jorge Bonsor en la fortaleza. Bien, pues en esa investigación pues ya tuvimos también algunas noticias sobre sus dos mujeres, digamos, la que era familiar suyo, que era Dolores Simón, y la que no, que era Gracia Sánchez Triguero, que fue la primera esposa de Bonsor. Pues bien, Bonsor contrajo matrimonio con Gracia Sánchez el día 4 de marzo de 1907, y según cuentan los archivos, ese mismo día se trasladaron al castillo.
Pero ellos se conocían de mucho antes, según nos cuentan las fuentes y según cuentan algunos testimonios orales y demás. E incluso algunas cosas que no se saben, pero que parece que, según los estudios que hemos estado haciendo, son ciertas. Como por ejemplo, que ya en 1881, en este cuadro que veis aquí en la diapositiva, que es de la Semana Santa de Carmona, que realiza Bonsor, parece ser que la señora que aparece, que os he puesto ahí en una ampliación con un mantón amarillo, sería la primera mujer de Bonsor, doña Gracia Sánchez. Veis el decalaje de tiempo, pero parece ser que desde hacía tiempo se conocían y no fue hasta 1907 cuando contrajeron matrimonio. Bien, pues Gracia Sánchez, como esposa de Bonsor, claro, hasta el momento la conocíamos como eso, como la esposa de Bonsor. ¿Y qué hacía Gracia Sánchez o qué papel jugó Gracia Sánchez en el castillo? Pues de nuevo, buceando en los archivos, hemos encontrado en los diarios de casa, que son unos diarios, igual que Bonsor era muy metódico con toda la documentación que recogía de las excavaciones que realizaba y demás, también era muy metódico en llevar las cuentas diarias de cada día de su vida. Es decir, si veis aquí en el documento que os presento, veis cómo llevaba las cuentas diarias, todo lo que compraba y en un momento dado, y quizás siempre cuando ya contrae matrimonio y se va a vivir al castillo con Gracia Sánchez, empieza ya esos diarios de casa, ya no son simplemente no reflejan simplemente la contabilidad diaria, sino que además reflejan otro tipo de actividades o de acontecimientos que suceden cada día. Entonces, ¿qué sucedía? Claro, era Jorge Bonsor que llevaba esos diarios, pero resulta que Gracia Sánchez, cuando no estaba Jorge Bonsor en el castillo, estaba fuera de viaje o de excavaciones, era ella la que empezaba a apuntar todas esas labores cotidianas que había en el castillo o incluso en los propios trabajos de Jorge Bonsor. En este caso podemos ver cómo Gracia Sánchez pues, nos hace una anotación aquí en el que dice que Jorge Bonsor se fue a Cebuchal de excavaciones, pero que no encontraba nada. Eso puede parecer anecdótico, pero también puede ser interesante porque también nos da la otra visión de las excavaciones que iba llevando y del trabajo arqueológico. Y como sabemos muchas veces, no siempre se encuentran cosas cada vez que vas a excavar. Aunque en este caso de la Tibuchal sí que se encontraron muchas cosas y fueron unas importantes colecciones de vasos campaniformes que teníais en la fotografía. ¿Qué otras cosas aparecen en esos diarios? Pues también aparecen otras cuestiones cotidianas, como dar un paseo una tarde. Pero claro, estamos viendo que las informaciones que vamos recogiendo de los diarios, ya esos paseos no son tan casuales, sino que, por ejemplo, los paseos que hemos recogido en estas dos anotaciones que veis ahí, es un paseo al Cebrón, que es un yacimiento que hay cerca del castillo, y otro al paseo a los túmulos. Los túmulos, creemos casi con certeza, que son los túmulos de Santa Lucía, que es un yacimiento muy interesante que veis aquí en la fotografía, y que además, gracias a esta investigación, pues o nos ha refrescado la memoria o no nos acordábamos, pero esos túmulos y esa ermita y esa torre que veis ahí, el moravito que tenía el yacimiento, fueron adquiridos por Bonsor y fueron de su propiedad. Entonces, ya no era tan casual ir a dar un paseo, no era un paseo a cualquier sitio, sino que era a lugares que tenían cierto interés arqueológico y ella le acompañaba. ¿Qué otras cosas hacía Gracia Sánchez? Pues también al estar en su casa, ya os he dicho, pues bueno, recogía la cotidianidad de la casa, pero también recibía, en ausencia de Bonsor, a los estudiosos que acudían a ver sus colecciones arqueológicas. En este caso, pues os presento aquí cómo ella apunta que llegó un día, el 4 de marzo de 1914, llegó el abate Breuil, acompañado de un compañero suyo, Miles Burkitt, y ellos dos lo que pretendían era ver las colecciones de Bonsor. Entonces, con anterioridad ya le habían avisado de la visita, pero dio la casualidad que el día que llegaron Jorge Bonsor estaba de viaje por Córdoba y Jaén. Entonces fue Gracia Sánchez, junto con Mariano Simón, los que atendieron a los investigadores y claro, como veis ahí, pues nada, los investigadores quedaron encantados porque pudieron ver las colecciones y pudieron, digamos, llegar al objetivo que pretendían al llegar a Mairena, siempre con la falta de no ver a Jorge Bonsor. En esta misma línea, pues también sabemos que en los mismos apuntes nos ponía que Gracia Sánchez también acompañaba a Jorge Bonsor en las excursiones con los investigadores que venían allí a Mairena. Iban a la necrópolis normalmente, que es la fotografía que veis aquí, o iban simplemente a yacimientos arqueológicos. Él ya también formaba parte de esa vida cotidiana, también de la faceta investigadora de Jorge Bonsor, podríamos decir. El papel de las mujeres, pues de la mujer de Bonsor, pues ya que hemos estado viendo toda la documentación, podríamos decir que él sí que las tenía presentes a ambas dos y que siempre eran presentes en la vida cotidiana del castillo.
En este caso, pues tenemos un recorte de la visita del marqués de Cerralbo al castillo, en la cual pues cuentan cuáles fueron las peripecias del día, cómo fueron a visitar los yacimientos y cómo también, después al llegar al castillo y ver las colecciones, pues gracias a Sánchez se recoge en la noticia del periódico que dirigió con exquisito gusto una decoración que consistió en una urna cineraria cartaginesa que rodeó con una corona de laurel y unos lazos blancos y oro. Quizás este comentario pueda resultarnos un tanto anecdótico, pero también si unimos un poco el contexto del momento y demás, pues también vemos que no es tan anecdótico cuando, justo cuando años antes se hizo la reunión arqueológica en torno a las excavaciones de la necrópolis de Carmona, vemos como también la prensa se hace eco de la decoración contextual, digamos, que reproducía un friso que habían encontrado anteriormente en otras excavaciones. Esa decoración representaba aquella decoración del friso, como veis aquí y con unos lazos, con unas guirnaldas y demás, y unas cabezas de carnero. Entonces, pues tan anecdótico no era, sino que se acompañaba un poco a la cotidianidad y al contexto arqueológico que se vivía en esos momentos. ¿Qué más hacía Gracia Sánchez? El propio Bonsor, el que nos lo dice en una carta a Huntington, en el que le dice que cuando se estaba haciendo su colección arqueológica, estaba recopilando materiales y instrumentos, como veis ahí, clavos de hierro rizados, elementos en bronce y también artesanía del hilo, pues él mismo cuenta que su esposa está haciendo de gran ayuda a la hora de decidir lo que merece la pena ser comprado para la colección, es decir, lo que podía interesar. En estas labores también ellos conocían a Elena Whistler, que también se interesaba mucho por este tipo de cosas. Bien. En lo que os hablaba de la introducción de sus esposas dentro de la cotidianeidad de la casa, pues veis aquí también tenemos el making of de la foto y la fotografía en sí de la compra de uno de los cuadros de Valdés Leal que restauraron y que introdujeron después en la exposición del museo. Veis ahí cómo aparece su mujer, aparece él y aparecen también todas las personas que formaban en ese momento parte de la casa de los trabajos. Él siempre tenía interés por introducirlo. También nos resulta interesante ver cómo en el testamento de Gracia Sánchez hay una anotación en la cual ella alega todo aquello que le pertenecía, incluso, ya sea de cualquier tipo, incluso colecciones científicas, artísticas, libros y medallas. Entonces no sabemos realmente a ciencia cierta si las compras fueron compartidas o simplemente el que compraba las colecciones era solamente Jorge Bonsor. Pero puede ser una pista para poder tirar y ver qué otras cosas podemos descubrir alrededor de este estudio. Gracia Sánchez falleció en 1925 y 2 años después Jorge Bonsor se casa en segundas nupcias con Dolores Simó. Dolores Simó era muy conocida ya por el matrimonio, de hecho aparecen algunas fotografías que ya publicamos en el libro al que hice referencia al principio, aparecen en la fotografía ambas esposas. Esto sucedía porque Bonsor y Gracia eran muy amigos de la familia de ella. En particular, Bonsor era muy amigo de su padre, con quien compartió muchos días en Mairena. Entonces, su boda, además, fue bien recibida por algunos de sus amigos, como recogemos en esta carta que le dirige Pierre Paris en 1927, en la que se alegra de su segunda boda e incluso remarca que a su joven esposa se interesa por ocupación, es decir, que Dolores Simó apreciaba mucho el trabajo de Bonsor y, bueno, podía ser una buena garante para la conservación de su legado. En este caso, pues volvemos a encontrar un recorte de prensa. Antes de morir, días antes, pues Jorge Bonsor cedió la necrópolis de Carmona al Estado y para ello se hizo un acto público, una firma pública en el estudio del Castillo de Mairena del Alcor. Es allí donde aparecen en el texto, me llamó la atención, por ejemplo, que en este texto aparecieran reflejados aquellos hombres que aparecían menos uno, todos sabiendo de nombre y apellidos quiénes eran, pero ella, sin embargo, al estar en primer plano no aparece siquiera nombrada. Cuando después, curiosamente, en la herencia que le lega Bonsor, hace una mención específica de que si el Estado por alguna causa no aceptara o hubiera algún problema para la aceptación de la necrópolis de Carmona, que ella en su lugar sería la garante y la heredera de este yacimiento. De Dolores Simó, pues conocíamos su vida cotidiana, conocíamos pues que ella participaba en actos públicos en homenaje a Bonsor, que ella también estaba presente en muchas visitas guiadas y que ella, bueno, era la sostenedora del castillo y también su enlace con la población más cercana.
Pero claro, ¿qué otras cosas hacía Dolores Simó que hemos descubierto con esta investigación? Pues ella también resulta que aparece una correspondencia bastante interesante a tenor de los estudios de los dólmenes que estaban haciendo los matrimonios Leitner, y precisamente tiene una correspondencia muy interesante con Vera Leitner, que es una de las protagonistas de nuestro apartado pionera, en la cual ambas van compartiendo ciertas epístolas. Si es cierto que no son de contenido científico puramente por ambas partes, pero sí son de colaboración para poder completar esos estudios, dado que recientemente se había fallecido Jorge Bonsor. El papel de Dolores Simó, pues también vemos que es interesante a la hora de dar entrada a distintos investigadores al castillo. Muchas veces, pues claro, sabemos que viene un investigador, pero no sabemos a lo que viene. Pues ella en algunas ocasiones, a la visita de estos investigadores, le añade además una anotación en la que nos dice qué es lo que hicieron. Pues hicieron una fotografía, en el caso de Brian Shefton, que hizo una fotografía de distintas piezas, incluso del retrato de Bonsor, o en el caso de Alberto del Castillo de Urrutia, que parece que por la anotación parece que se llevó algunas piezas del castillo que, bueno, habrá que averiguar dónde fueron a parar. También es muy curiosa y muy interesante la función de Dolores Simó como difusora de la obra de Bonsor. En algunos documentos también encontramos cómo envía publicaciones de Bonsor que no existían en distintas bibliotecas a estos lugares, por ejemplo, como la Biblioteca Municipal de Carmona o como la propia Casa de Velázquez. Eran libros que no tenían allí, que se lo comunican, y ella pues les envía estas publicaciones para que queden también y puedan ser consultadas por aquellos que acudan a estos edificios. También se sabía, y también algunas personas habían comentado que, claro, que la Dolores Simó, cuando tuvo el legado, pues también había vendido parte de la colección arqueológica. Tenemos que tener en cuenta que si en 1930 muere Jorge Bonsor, el periplo de Dolores Simó en el castillo coincidió también con la época de la Guerra Civil y la posguerra, que ella salvó de cierto modo al tener la nacionalidad británica por el matrimonio que había realizado con Jorge Bonsor. Entonces, gracias a eso, incluso nos han dicho alguna gente del pueblo que en algunos casos la colección pudo salvarse dado este condicionante de persona de nacionalidad extranjera. Entonces, sí es verdad que para el mantenimiento, nosotros lo sabemos bien, que llevamos ya 20 años y unos cuantos de millones de euros gastados en la conservación del monumento, que la conservación de este monumento y las colecciones era bastante costoso. Entonces, ellas, pues sí que se vendieron algunas colecciones, como por ejemplo los Valdés Leal, algunos de los Valdés Leal que se aprecian en la fotografía, a la colección Juan Marchi. Sabemos también, gracias a la recuperación que hizo María Peñalver, que a ella le costó bastante, casi una enfermedad, que salieron esos cuadros de Castillo. Ella no tenía como interés el vender las colecciones para sacar un dinero, sino que, bueno, en algún momento dado pues tuvieron que recurrir a ese mecanismo, igual que tuvieron que vender algunos terrenos que también había comprado Bonsor. Sin embargo, también vemos cómo muchas veces pues, se crean leyendas negras que son a veces un poco inducidas. Hemos recuperado también este recorte de periódico, en la cual parece que los amigos de la arqueología de Alcalá, en un artículo de prensa, no sabemos quién, pero tampoco queremos buscar culpables, pues decían que Dolores Simó les iba a donar todo el material que correspondía a los túmulos que había excavado Bonsor en Alcalá cuando se constituyeran como asociación. Claro, ¿qué pasó? Directamente hubo una queja formal de la familia y tuvieron que echar atrás, diciendo que tenían que corregir estas noticias erróneas, diciendo que realmente ellos no tenían ningún interés en desgajar esa sección de la colección arqueológica de los que ellos eran legatarios. Esta misma leyenda negra sucedió también luego, años más tarde, cuando ya en 1986 se compra el castillo por parte de la Junta de Andalucía. En el 85, perdón. Entonces resultó que al ver las colecciones y empezar a actuar en un monumento, se decidió, por motivos de urgencia, el traslado de todo el archivo personal de la colección y los archivos personales y la biblioteca personal de Jorge Bonsor a la dependencia del Archivo General de Andalucía por temas de conservación. ¿Qué sucedió? Entonces, pues parece que se perdieron también algunas noticias por las cuales se empezó a tirar tierra a la labor que había hecho tanto Dolores Simó como su familia en la conservación de la colección y del archivo. Entonces, pues se recurrió un poco también a opiniones de otros investigadores que habían venido o incluso cartas en las cuales pues se ponía de relieve la labor que había hecho tanto Dolores Simó como su familia en la conservación de aquel legado.
De hecho, toda esta investigación no hubiera sido posible si ese legado no se hubiera conservado, evidentemente. Estas mismas muestras de afecto y de agradecimiento hacia Dolores Simó, pues se encontraron también en otras muchas cartas de investigadores que acudieron al castillo y que dijeron que ella lo recibía sin problemas y le ponía toda la colección y todo lo que pudieran hacer a su disposición para que pudieran hacer sus investigaciones. Algo importante al dar a conocer y al difundir un poco todo lo que había hecho Jorge Bonso y todo lo que se conserva allí. Disculpa, Ana, te quedan 2 minutos. Vale, termino ya. Vale, pues en 1961 Dolores Simó, pues debido a los problemas económicos que os comentaba, vende la colección arqueológica del archivo al Ayuntamiento de Mairena y también pues en ese momento comienza una nueva fase de la colección y del archivo. Tenemos la suerte de que todo se conservó en el castillo, aunque tenía en principio visos de ir a otro edificio municipal que estaba en construcción. Sin embargo, todo se convirtió en el castillo y todo llegó a buen puerto. Es decir, con las labores tanto de Jorge Bonso como de su esposa, que os he comentado, gracias Simó, gracias Sánchez Triguero y Dolores Simó, hemos conservado el legado de Bonsor de tal forma que a día de hoy, como veis ahí en esa fotografía, pues hemos podido reconstruir la historia y la museografía original y todas las colecciones que conservamos en el castillo, las hemos podido poner tal y como las tenían, estaban a principios del siglo XX, y tal y como las habían conservado tanto sus esposas como Jorge Bonsor, y además, pues tenemos la gran suerte de conservar el archivo y la colección fotográfica que nos ha sido de utilidad a nosotros y también sabemos que es de gran utilidad a muchos investigadores que actualmente trabajan en yacimientos arqueológicos que ya fueron estudiados por Jorge Bonso en su momento. Así que bueno, creo que después de esta reconducción, de esta investigación, creo que ya podemos decir que el archivo biblioteca podría ser ya llamado de Jorge Bonso, Dolores Simó y Gracia Sánchez. Y nada más por mi parte, agradeceros de nuevo vuestra atención y nada, espero que haya resultado interesante. Pues sí, muchísimas gracias, Ana, por esta interesantísima charla y por acercarnos a la figura de estas dos grandes mujeres tan desconocidas, Gracia Sánchez Trigueros y su segunda esposa, Dolores Simó, y sobre todo otra vez por poner el foco de atención a la importancia de rebuscar en los archivos, y que muchas de esas mujeres al final se quedan entre papeles.